¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, 8:02 y estamos iniciando esta revisión de media hora. Gracias por acompañarnos en el inicio de una nueva semana, día lunes. Ánimo para comenzar esta nueva semana de trabajo. Esperamos que hayan tenido un buen fin de semana de descanso en este fin de semana largo. Vamos a comenzar de inmediato revisando algunos temas porque viene una semana de todas maneras bastante noticiosa y vamos a partir revisando detalles respecto a la propuesta de salario mínimo que debe presentar el gobierno. Para el día de hoy, a más tardar mañana, decían en el Ejecutivo, se presentará la nueva propuesta reforzada, se entiende, para la discusión del salario mínimo. Recordemos que el gobierno ya presentó este proyecto en la Comisión de Trabajo, sin embargo lo retira para hacer algunos cambios, ajustes, en particular respecto al ingreso mínimo garantizado. Son dos cosas distintas. El gobierno apostaba por un salario mínimo de 337.000 pesos bruto. Pero el ingreso mínimo lo que busca es garantizar un piso líquido de 300.000 pesos gracias a un suplemento que entrega el Ejecutivo, el gobierno más bien. Bueno, esa medida es la que busca reforzar precisamente el gobierno. El ministro Patricio Melero reconoció que está trabajando con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, para buscar el ajuste específico y entregar una propuesta algo más contundente. Hoy día quizás tendremos novedades de parte del gobierno en esta materia. Bien, vamos a estar revisando también detalles sobre una propuesta que va tomando cierta forma en el Congreso y se consolida en un proyecto de ley específico para terminar o al menos reducir por un tiempo el impuesto específico a las bencinas. Hemos visto alzas consecutivas en las últimas semanas en el mercado local, en el precio de los combustibles. Pues bien, lo que plantea este grupo de diputados específicamente es reducir este tributo para poder así aliviar el bolsillo de los chilenos. Hay consensos que van bastante transversalmente ganando adhesión en el Congreso, desde el oficialismo hasta la oposición. Ya revisamos en unos minutos una nota para profundizar en este tema. Por otro lado, vamos a estar revisando también otros detalles del impacto que ha tenido la pandemia en el tráfico aéreo. El año 2020 fue uno para el olvido para esta industria, que literalmente vio paralizado todo el sector debido a la imposibilidad de realizar vuelos nacionales e internacionales. Pues bien, el fin de semana conocimos detalles también respecto a la caída en el mes de abril, que fue de un 80% si lo comparamos con el último mes de abril normal, el del año 2019. Eso da cuenta de un sector que sigue muy golpeado a pesar de que ha avanzado en materia de desconfinamiento nuestro país. De todas maneras, las cuarentenas que se impusieron el mes pasado han golpeado y muy duro a este sector. Ya revisamos más detalles en instantes. Y en materia internacional vamos a estar hablando sobre esta propuesta para una tasa corporativa de impuesto a nivel global consensuada. ¿Se acuerdan que Joe Biden presentó esta propuesta hace algunas semanas? Bueno, este asunto va tomando algo más de forma porque el G7, las potencias económicas más importantes del mundo, están avanzando en la búsqueda de un acuerdo común para llevar este impuesto a un piso mínimo, un estándar que evite de esa forma carreras por reducir el impuesto corporativo para atraer inversiones. Sería en torno al 15%. Es el acuerdo por debajo de lo que había planteado Joe Biden. El gobierno de Estados Unidos planteaba un 21%, pero de todas maneras son señales políticas muy importantes las que se están entregando en esta discusión en la medida que va ganando también más respaldos esta propuesta del presidente demócrata de los Estados Unidos. Por último, revisamos también detalles de los mercados. Antes de comenzar con nuestra revisión habitual, les cuento que a esta hora los mercados están operando con resultados mixtos. En Asia, por ejemplo, hubo caídas, no muy fuertes, eso sí, de 0,16% en la bolsa de Hong Kong, que tomamos como referencia. En Europa, por su parte, a esta hora la bolsa de Londres gana 0,18%, la de Madrid 0,87%, los futuros de Wall Street operando en terreno negativo a esta hora. El cobre, por su parte, está recuperando algo de terreno. La semana pasada no fue muy buena para el principal producto de exportación nacional. A esta hora cierra en torno a $4,5 la libra en el mercado global. Bien, 8,6. Vamos a ir profundizando ya en algunos de los aspectos que mencionábamos en nuestro resumen de noticias. Partimos con noticias políticas y esta propuesta que está trabajando el gobierno, en particular el Ministerio del Trabajo con el Ministerio de Hacienda, para mejorar la propuesta sobre un salario mínimo. El gobierno podría presentar hoy esta iniciativa que, como les contábamos, lo que busca es modificar en particular el ingreso mínimo garantizado. Esta herramienta
que permite que los trabajadores que reciben el salario mínimo tengan un piso de 300.000 pesos líquidos. Es un suplemento que entrega el gobierno, el Estado, directamente al bolsillo de los trabajadores para aquellas personas que ganan el salario mínimo. Y la posibilidad de que este aumente es el tema que está resolviendo por estas horas el gobierno antes de reingresar el proyecto al Congreso para su trámite en la Comisión de Trabajo. Ha habido acercamientos con la oposición y eso podría allanar el camino para el trámite luego de esta iniciativa. Escuchemos al ministro Patricio Melero, quien este fin de semana se refería precisamente a este asunto. Junto al ministro de Hacienda, para hacer una propuesta que tenga una visión de más largo plazo, que incorpore no solamente el concepto del salario mínimo, sino que también lo que hoy día es el aporte que hace el ingreso mínimo garantizado, como también las otras ayudas sociales que hoy día se están planteando para que haya un ingreso que no solamente tenga el salario mínimo, sino que se sumen otros factores y podamos establecer con gradualidad un aumento en el tiempo. En esa dirección estamos trabajando el martes, si no el lunes, en la Comisión de Trabajo, plantear el nuevo criterio. Bien, vamos a ir a otro tema. La propuesta de rebajar el impuesto específico a los combustibles va ganando algo de terreno en el Congreso. Es una propuesta que surgió desde la UDI, pero tiene respaldos también en algunos sectores de la oposición ante ya 6 meses de alzas consecutivas en promedio de los precios de los combustibles a nivel nacional. ¿Y qué es lo que plantea este proyecto? Bueno, que se rebaje a la mitad el impuesto específico en los contextos de estados de excepción, como el que estamos viviendo precisamente ahora. Dicen los parlamentarios que respaldan esta iniciativa que es una forma de aliviar directamente el bolsillo de los chilenos. Los detalles los revisamos en la siguiente nota. Antes estaba como 32.000 pesos, ahora más o menos son como 40.000 pesos en combustible. Aunque sea 5, 2, 3 pesos, al final, raya para la suma siempre es complicado. De seguro que su bolsillo también lo ha notado. Y es que el aumento en el precio de los combustibles es algo de todas las semanas. Incluso ya se cumplieron más de 20 alzas consecutivas. Tratar de apretarnos un poquito en nuestra casa, lo cual no es justo, para poder apabullar un poco el tema de la alza de las bencinas. Por lo menos no he perdido el trabajo ni nada, pero otras personas no. Otras personas, sobre todo las personas que son comerciantes, las personas que son independientes, pésimo para ellos. Nosotros repartimos así, en unos coolers especiales obviamente, salmón, y unas cositas obviamente que ya vienen tapadas, todo como corresponde. Nicolás es uno de los tantos que han sufrido por estos incrementos. Con su emprendimiento de venta de pescados y mariscos congelados recorre cerca de 200 kilómetros al día. Hace el esfuerzo por llevar sus productos a toda la capital, aunque ahora los costos son más altos. Tengo la opción obviamente de traspasarlo al cliente, pero eso me va a significar perder venta, pues la gente no va a estar dispuesta a pagar. Entonces finalmente uno sacrifica un poco su margen de ganancia en pro de justamente no llegar a esta alza de precios transmitida a los clientes. Nicolás tuvo que ingeniárselas para seguir repartiendo a su clientela. Durante las últimas 5 semanas, las gasolinas de 93 y 95 octanos han subido más de 6 pesos, es decir, cerca de 30 pesos solo en este periodo. Pero un proyecto parlamentario quiere alivianar esta carga en el bolsillo de los chilenos durante la pandemia. Este proyecto busca modificar la ley 18.502, que establece un impuesto a los combustibles y agrega un nuevo artículo que permite disminuir el gravamen que los afecta en el caso de que haya una situación de crisis como la que estamos viviendo hoy. Diputados del gobierno impulsan esta iniciativa que propone disminuir a la mitad este gravamen mientras dure el estado de excepción constitucional, calamidad pública o similar. Mira, yo eché 10 lucas. Y en impuesto compromiso 3.288, más el IVA 1.072, es como mucho. En caso de aprobarse, según sus creadores, las gasolinas más usadas disminuirían su valor en 160 pesos en promedio. Sin embargo, todavía falta que se discuta en el Congreso. Yo soy partidario de establecer un mecanismo de control o límite de precios de manera excepcional durante la pandemia, o bien entrar a revisar la situación del impuesto específico. Estoy de acuerdo en primera instancia, pero lo que no estoy de acuerdo en estos momentos de crisis es que las grandes empresas que nunca han pagado impuesto específico, hoy día sigan no pagando impuesto específico.
Una propuesta que es bien vista por los mismos usuarios. Yo creo que debería ser un poco más consecuente el gobierno o la entidad que está encargada de regular el tema, porque nosotros nos vemos afectados con todo esto, no solamente con la benzina, sino que también con los precios de las necesidades básicas de nuestra vida. Meses de aumentos sostenidos en el precio de las bencinas y esta luz de esperanza para ayudar a los bolsillos de las familias chilenas, la que de todos modos recién debe empezar a debatirse. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar de un sector que ha estado duramente golpeado en el contexto de la pandemia, quizás uno de los más golpeados, de los más afectados. Hablamos de la industria del tráfico aéreo a nivel nacional, el transporte aéreo, que no logró repuntar en el mes de abril cuando habían expectativas de que a partir de este primer trimestre ya se vieran mejores números a nivel nacional. De hecho, si se compara el tráfico aéreo nacional entre abril de este año y abril de 2019, que fue el último año relativamente normal para la industria, hay una caída de 81% según los datos de la Junta Aeronáutica Civil publicados este fin de semana por el Mercurio. En abril fueron 376.000 pasajeros los que transportaron las aerolíneas a nivel nacional e internacional. Y eso es un 81% menos, como les decíamos, que en abril del 2019. En aquella ocasión se transportaron 2.014.000 pasajeros en las aerolíneas locales. Esa es la diferencia. Abril del 2020, claro, parece un punto de comparación muy bajo como para tomarlo en cuenta. Fueron 111.000 pasajeros apenas los que se transportaron en aquella ocasión, cuando recién la pandemia estaba comenzando en nuestro país y los efectos se empezaban a notar en la industria aeronáutica nacional. Había expectativas de que abril marcara precisamente cierto punto de inflexión en el tráfico aéreo local este año, pero aquello se vio entorpecido por el rebrote de casos que obligó a una serie de medidas de cuarentena mucho más estrictas en el cuarto mes de este año. De hecho, en marzo, febrero y enero el promedio de pasajeros transportados fue en torno a los 700.000 pesos, lo que ya lo acercaba a ciertos niveles algo más normales en el mercado aeronáutico nacional. Bien, vamos a ir a otro tema, 8:14, para hablar de noticias internacionales y de una discusión que planteó Joe Biden, pero que ha ido ganando lentamente ciertos respaldos. Hablamos de la propuesta de establecer un piso de la tasa de impuesto corporativa a nivel mundial, sobre todo en los países más desarrollados. El G7 ya estaría avanzando, según el diario Financial Times, en una propuesta común para lograr un piso mínimo en esta materia. Es una propuesta que generó mucho revuelo, pero que ha generado también cierto piso político. Y estamos viendo imágenes precisamente de algunas de las naciones representadas en el G7. Japón, Canadá, Alemania, Francia, por supuesto Estados Unidos, entre ellas están acercándose ya a este impuesto mínimo que está por debajo de lo que planteaba Estados Unidos, eso sí. Joe Biden había hablado de una base global de 21%. Sin embargo, las principales potencias se acercan a un acuerdo que está en torno al 15%. De esta forma, con el respaldo además de Francia y Alemania, por ejemplo, ya está avanzando esta propuesta para que el G7 establezca este piso mínimo, y la idea, por supuesto, es generar un marco que allanaría un camino común para el resto de los países desarrollados, por ejemplo, aquellos que están reunidos en la OCDE, de acuerdo a lo que ha informado el diario Financial Times. De hecho, se espera que para la cumbre del G7, que se va a desarrollar del 11 al 13 de junio, ya podría haber un acuerdo informal firmado por los ministros de Finanzas. Después, este plan se presentaría al resto de las naciones para llegar a este piso mínimo. Recordemos que lo que se busca es evitar una carrera a la baja en los impuestos corporativos, en los impuestos que pagan las grandes empresas a nivel mundial, porque de esa forma entonces se buscaría recaudar más, por supuesto, enfrentando un momento de mucho más gasto fiscal y donde la deuda en los países está aumentando. Interesante propuesta que da un marco además para la discusión tributaria que viene también en nuestro país. Bien, son las 8:16. Nos vamos a una pausa. Al regreso seguimos revisando más informaciones aquí en Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta. Aquí en Agenda Económica, a partir de esta semana, estaremos realizando una revisión más exhaustiva respecto a aquellos que van a integrar la Convención Constitucional
a partir del próximo mes de julio estarán trabajando ya en la redacción de esta nueva Carta Magna. Y sobre todo queremos conocer a aquellas personas que quizás estaban fuera del radar de la discusión pública, al menos a nivel nacional, y que han dado grandes sorpresas en las elecciones del fin de semana pasado. Vamos a estar conversando con ellos durante las próximas semanas para conocer sus propuestas, en particular en materia económica. Y queremos conversar en el día de hoy para dar inicio precisamente a esta sección con Constanza San Juan. Ella ha sido elegida como representante convencional constituyente por el Distrito 4 de Atacama. Gracias por estar con nosotros, Constanza. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a ti, Sebastián, y a CNN por brindarnos estos espacios que justamente como territorios bien aislados, rurales y también de regiones, nos es bien difícil siempre llevar nuestras demandas y lo que estaba ocurriendo durante todos estos años sin saberse, como bien decías tú. Sí, claro, y por lo mismo, Constanza, queremos abrir este espacio para poder conocer a quienes van a estar a cargo de redactar esta nueva Constitución. Es un enorme desafío, una tremenda responsabilidad también para ustedes, me imagino, de representar a sus respectivos territorios. Constanza, en tu caso, tú has dado una lucha desde Atacama, precisamente en materia medioambiental, en una zona que tiene varios focos de conflicto. Me gustaría que primero pudieras darnos una definición respecto a cómo esperas llevar esas demandas locales a la Convención Constitucional. Justamente esa es una de las columnas vertebrales de esta candidatura y también de la Asamblea Constituyente de Atacama, que represento, y que es importante decir que somos una asamblea, que tenemos diversos movimientos territoriales, asambleas, organizaciones de base, que llevamos históricamente trabajando en el territorio, muy sobre todo por materias de conflictos socioambientales, pero también diversos otros movimientos que tienen que ver con educación, pensiones, etcétera. En ese sentido, nosotros llevamos con mucha fuerza entonces la voz de los territorios de una zona amplia, de un territorio amplio de sacrificio, en donde hemos sido históricamente afectados por la megaminería, por las termoeléctricas desaladoras, por el monocultivo también, y en ese sentido el agua también es una de las prioritarias demandas que tenemos, recuperar el agua, que sea reconocido como un bien común, inapropiable, y asimismo, la verdad, todos los elementos vitales para la vida. También en ese sentido, otra cuestión importante que llevamos son los derechos de la naturaleza, consagrarlos, y en ese sentido nosotros necesitamos que las actividades productivas tengan límites, y esos límites son los derechos humanos y los derechos de la naturaleza que, como bien decía, queremos consagrar. Ese punto es bien relevante, porque una de tus definiciones, Constanza, ha sido de que habría que transitar un nuevo modelo económico que no sea extractivista. ¿Podrías contarnos más sobre eso? ¿Qué significa esa definición? Bueno, justamente lo que nosotros apuntamos es que ya necesitamos un modelo económico que esté en armonía con la naturaleza, que esté al servicio de la comunidad, y no como ocurre hoy, que finalmente tenemos una economía sobre todo movilizada por la minería, en donde se extraen sin límite los elementos vitales y que con ello también pasa a llevar la vida de las comunidades y de todos los ecosistemas. Constanza, ¿y eso significaría, por ejemplo, para ser bien específico, terminar con la gran minería o más bien generar ciertas condiciones limitantes para que la forma en la que se ejerce la minería hoy día sea distinta? No, nosotros no queremos más megaminería, sobre todo en nacientes de las aguas y sobre los glaciares. Nosotros apuntamos a una economía más diversa. Hay que también tomar en conciencia que la megaminería termina con todas las otras economías que existen y coexisten en estos parajes, en estos territorios. Y eso también nunca se toma en cuenta. Siempre se habla que el empleo, pero los territorios no nos vemos favorecidos por aquella megaminería, y al revés, se pasa a llevar las economías locales. ¿De qué forma entonces se desarrollaría la economía de Atacama, por ejemplo, si no fuera con la gran minería, Constanza? Lo que te estaba diciendo, nosotros apuntamos a una economía más diversa, en donde puedan haber facilidades para que las otras actividades productivas también tengan la misma iniciativa, como el turismo sostenible, como también apoyar lo que es la agricultura campesina y familiar, que es muy potente, sobre todo en la provincia del Huasco, que es históricamente agrícola y se le ha intentado de imponer una identidad minera que no existe. Y por otro lado también tenemos lo que es la pirquinería. Y acá la pirquinería también se ha visto afectada por la megaminería, que finalmente
concesiona todos los cerros y ya no hay espacio para que esa pequeña minería a pequeña escala, que no impacta como la megaminería, se pueda desarrollar. Entonces, también para nosotros es necesario que todas las decisiones respecto de los bienes comunes sea tomada de manera comunitaria, su gestión, qué vamos a producir, cuánto, para qué. Esas decisiones también son importantes y por eso también una de nuestras columnas vertebrales es la demanda de democracia directa, en donde tengamos voz y voto en las decisiones de nuestro territorio, donde hayan plebiscitos, donde hayan referéndum, donde hayan iniciativas populares de ley y en donde haya autodeterminación de los territorios y de los pueblos indígenas que habitan en ellos. Constanza, es bien relevante lo que planteas porque significa un giro importante para una industria sumamente relevante en la economía nacional y entendiendo además que la Constitución tiene alcance nacional, no es solo para Atacama. Esto significa entonces una limitante para una industria que ha sido uno de los pilares de la economía nacional. ¿Tú crees que es posible desarrollar otro tipo de industria que llegue a reemplazarla en la magnitud que tiene la minería? Sigo insistiendo en la diversidad de la economía y es muy importante poner al tanto que la minería no es el sueldo de Chile como se le ha intentado de seguir posicionando en los últimos años. Por mismos datos del Ministerio de Minería, en los últimos 10 años, el aporte al PIB de la minería ha sido bajo los 2 dígitos, estamos hablando del 6%, y eso también da cuenta muy importante de que otras son las actividades productivas que están por encima, que son los servicios y la manufactura. Y eso ya nos abre y nos da cuenta de que es necesario repensarnos y sobre todo en un contexto de emergencia climática, de crisis ecológica sin límite, en donde todos los expertos han dicho que tenemos 10 años para cambiar la forma de producir y consumir, y en donde las mineras son unas también de las que mayor aportan a lo que es la emisión de dióxido de carbono. Entonces, es necesario cambiar, es necesario hacer estos cambios que parecen muy drásticos, pero es peor no hacerlos porque nos vamos a ver enfrentados a un futuro en donde no vamos a tener cómo vivir, no vamos a tener agua, y eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa también de manera seria. Sí, un cambio paradigmático. Constanza, precisamente sobre ese punto tú hablabas de establecer derechos de la naturaleza en la Constitución y hay varios constituyentes que han manifestado que esta tiene que ser una constitución ecologista. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa cambiar nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, de entender el mundo, en donde tenemos un nuevo pacto con ella y en donde se comprende que como seres humanos no podemos vivir sin ella. En ese sentido, entonces, lo que hay que proteger y respetar a la naturaleza es su existencia per se, porque está antes de que nosotros existamos, y también respetar sus ciclos. Y por eso es tan importante que eso nos va a permitir hablar entonces de límites para las actividades productivas, porque a su vez nosotros acá decimos somos naturaleza también, por lo tanto los derechos de la naturaleza están totalmente conexos a los nuestros y por supuesto los derechos humanos como son el derecho a la vida y el derecho al agua. Y eso para nosotros está primero, hay que demarcar el sentido común y empezar a preguntarse antes de una actividad económica, si se impone en un territorio, qué significa y qué es lo que principalmente queremos resguardar y mantener. Constanza, una última pregunta muy breve, pero ¿estás de acuerdo además con limitar la inversión extranjera en nuestro país? Por supuesto, además que las transnacionales son las que más daño han cometido. En nuestro ejemplo próximo acá con Barrick Gold, 20 años de impunidad, de que no hicieron caso a las autoridades, incluso ahora tienen más encima, el Estado incluso les facilitó el IVA y no lo quieren devolver ahora. O sea, la verdad, los daños ambientales provocados son inmensos, y también, bueno, con la discusión del royalty se ha sabido y se ha terminado de confirmar el poco aporte que hacen, y en el fondo esa es nuestra postura. Bien. Constanza, gracias por tu tiempo, gracias por conversar con nosotros aquí en Agenda Económica, muy amable. Muchas gracias. Buen día, hasta luego. Bien, estamos cerrando Agenda Económica con esta nueva sección que estaremos repasando, por supuesto, 2 veces por semana para ir conociendo a los nuevos protagonistas de la discusión política y constitucional acá en nuestro país. Nos vamos, ya viene Conexión Global con Jacinta Molina. Que tengan un buen día.